Bienvenidas, bienvenidos a Como Mujer. Desde el Four Seasons nos encontramos una vez más con una mujer inspiradora. Hoy Liliana Hecker, una autora de cuentos, ensayos, novelas que le valieron infinidad de lectores, de premios y también una representación mundial. Es parte de una generación que derrochó talento y compromiso político y además una precursora en lo que tiene que ver con la literatura femenina, maestra de escritores. Bienvenida Liliana Hecker, gracias por esta entrevista. Bueno, encantadísima Mariana de estar acá. ¿Es cierto que a los 6 años dabas vueltas y girabas en el patio de tu abuela mientras se te ocurrían estas historias que después te convirtieron en escritora? Sí, creo que incluso empecé con ese hábito antes de los 6 años, en el patio de la casa de mi abuela, un poco como para huir del mundo de los grandes, que me parecía aburrido, daba vueltas y me inventaba historias en las que en general yo era la heroína, por supuesto, más hermosa y más heroica de lo que era en la realidad. Y lo increíble de eso es que cuando algo de pronto no coordinaba con lo que yo estaba contando, cambiaba elementos y volvía atrás. Entonces estaba mucho tiempo inventando esa historia hasta que me parecía que ya se acercaba a lo que quería. Entonces cada vez daba vueltas más rápido. Movimiento y literatura. Pero sigue siendo así. Cuando estoy imaginando un cuento, estoy escribiéndolo y algo que me parece poderoso en ese momento se me ocurre, involuntariamente estoy caminando por la pieza. Es decir, la energía cinética siempre vino asociada en mí a la imaginación. Esas heroínas que te imaginabas, en las que te identificabas, ¿existen hoy después del transcurso de que fuiste caminando tu vida? ¿Te diste cuenta que eran bastante inalcanzables? No es que me lo haya planteado así. Directamente tema de algunos de mis cuentos es esa chica imaginando historias. Esas heroínas supongo que me interesaban en la infancia. Ya no me importa, no sueño con ser heroína, tal vez fui encontrando aquello que quiero hacer, que es inventar historias, escribir cuentos, escribir novelas y vivir la vida que vivo con la intensidad con que la vivo. Había en tu casa, aunque tus padres quizás no tenían tantas posibilidades, siempre había libros, ¿no? Y había ese incentivo por la lectura. ¿Un escritor tiene que ser un gran lector primero? Ante todo, yo creo que un escritor, una escritora se enamora de la literatura ante todo como lector. Uno va leyendo estas historias y le fascinan y se sumerge en un mundo del que no quiere salir. Como mujer en la literatura, muy precursora, porque estabas ahí primero al principio entre muchos hombres. Entre todos hombres. ¿Y cómo te sentías? Fantástico. Me sentía absolutamente, mira, eso, a veces me preguntan si soy feminista. Digo, yo no soy feminista porque siento que la palabra feminismo tal vez no abarca todo lo que yo quiero. Es decir, me gusta luchar contra toda discriminación. ¿No? O sea, no solo contra sin duda, los derechos de la mujer, ¿no? A ser libre y a desarrollarse plenamente entran dentro de una idea del mundo que yo tengo, pero al mismo tiempo me importa, siento incluso que como habitante de esta realidad y como escritora me concierne el universo entero, no solo los problemas de las mujeres, sino todos. Pero volviendo a lo que vos me preguntabas, Mariana, cuando yo empecé a ir a las reuniones del Grillo de Papel y después a las del Escarabajo de Oro,
La mesa en el Café de los Angelitos y luego en el Tortone estaba compuesta por los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo. Bien. Yo era la única que iba por las mías. Que iba sola. Iba sola, iba sola, absolutamente sola. Y me sentía bien sola, al principio muy callada y después me animé a polemizar y a discutir. Y, bueno, y además también te animaste a la lucha, porque en esa época, ¿no? En tu adolescencia fue un momento especial donde sentiste que querías también quizás hasta poner un poco el cuerpo, no solamente la palabra, ¿no? Sí, y bueno, en una revista uno pone el cuerpo, porque no es solo escribir las notas, seleccionar el material. Cuando se saca una revista de literatura, y ahora casi todas son online, pero en realidad nosotros éramos todos jóvenes escritores pobres, no había ningún capital, de modo que hacíamos todo, desde seleccionar el material, ir a la imprenta, corregir las pruebas, diagramar y después, y así con este físico privilegiado que me ves, yo agarraba 400 revistas, 200 en cada mano, unos paquetones impresionantes, y distribuía la revista para los kiosqueros de Corrientes o de los subtes. Yo era la chica del escarabajo. Bien. Nadie sabía si yo escribía o no escribía. Claro, pero así, vos hacías todo eso. todo eso junto con todo el grupo, ¿no? Hasta la distribuíamos nosotros, íbamos a cobrar nosotros. Era un trabajo no solo, ya te digo, intelectual, era también un trabajo físico, y lo maravilloso es que era el trabajo de un grupo. En la revista no hay individualidades, es un grupo de personas que lo saca. El trabajo en equipo es uno de tus, como decís, ¿no? Como lo estás diciendo, una de tus herramientas, sentís que es importante, pero al mismo tiempo el trabajo de una escritora es un trabajo bastante solitario, ¿no? Es solitario, ¿No? es absoluta. Cuando uno está escribiendo está solo. Claro, y decís que, leí por ahí que te sentís escritora cuando estás escribiendo, pero fuera de ese momento no te vanagloriás de ser escritora. No, ni me vanaglorio, ni siquiera me siento. Es decir, sin duda, ya a esta altura de mi vida soy escritora para los otros, pero cuando hablo de estar escribiendo, quiero decir estar concibiendo algo. Por ahí yo tengo la idea de un cuento o estoy trabajando en una novela, y aunque vaya caminando por la calle o viajando en colectivo, se me van ocurriendo cosas, ¿no? Hay cosas que me motivan. Entonces, continuamente estoy viviendo en función de eso que escribo. Pero hay etapas en que no pasa eso, y entonces me sentiría muy deshonesta ya sintiéndome a mí misma, soy una escritora. No es cierto. Siento que no estoy trabajando en lo mío. Tengo una enorme capacidad para vivir y para disfrutar de muchas cosas de la vida, y no es que en ese momento entonces me encierro y no existo, no, pero no me siento escritora. De todas maneras hay que tener algo de arrogancia para tener la determinación de decir, esta es una idea, la escribo y es mi novela, o es mi cuento, o es mi ensayo, ¿no? Bastante arrogancia. Hay que tener cierta humildad, sí, ¿no? Para aceptar que, bueno, de verdad que el mundo de la literatura se arregla perfectamente sin mí. Antes de que yo empezara a escribir, ya existía Shakespeare, y existía Cervantes, y existía Sartre, y Thomas Mann, y Borges, y toda la literatura, y si yo nunca hubiese escrito, hubiese sido igual de extraordinaria. No creo. Entonces bueno, antes de que uno se ponga a escribir, el mundo de la literatura se arregla sin uno. Entonces hay que tener cierta humildad para aceptarlo, y hay que tener cierta arrogancia, a decir, bueno, pese a eso, bueno, ¿qué pasa si yo intento aportar algo que tal vez sea singularmente mío y que no va a estar si no soy yo la que se decide a escribirlo? Por eso sí sostengo que hay que tener una mezcla de las dos. Una sola no sirve. Humildad y arrogancia. Y Liliana, hay también hablabas, ¿no?, de dar o de proponer algo distinto, algo significativo. A partir de una anécdota y de una nota que te hicieron en La Razón, aparece como una forma de ser precursora en lo que tiene que ver con la determinación de la mujer, y aparece
Las hermanas de Shakespeare. ¿No? Contanos esa historia. Ah, sí, mira, yo creo recién debí haber escrito mi primer libro, publicado mi primer libro, Los que vieron la zarza, publiqué temprano, a los 23 años ese libro. Lo cierto es que me vinieron a ver del diario La Razón, que en esa época además sacaba un suplemento y habían decidido en una parte de ese suplemento, ni siquiera creo que era el suplemento entero, dedicarlo a las mujeres. Y me vinieron a ver, yo no estaba muy acostumbrada a las entrevistas, Mariana, te imaginarás, y entonces el que me entrevistaba me empezó a preguntar cómo escriben las mujeres, qué leen las mujeres, cómo viven las mujeres. Yo me sentía una especie de chimpancé, o sea, ni siquiera puedo dar del todo cuenta de mí misma como para dar cuenta de todas las mujeres, como qué leen las mujeres. Las mujeres son individuos, cada una leerá lo que quiera, cada una escribirá a su manera y vivirá como quiera. Entonces me dio mucha indignación. Yo hasta ese momento no había tenido ningún conflicto por el hecho de escribir y ser mujer. Me sentía muy bien desde mi perspectiva. Yo escribía, no quería ser hombre, el poema ese famoso de Alfonsina, cuando así me asaltan ansias andariegas, qué pena tan honda me da ser mujer. A mí nunca me dio pena ser mujer. Me sentí que todo lo que tenía que decir, lo tenía que decir desde mi condición de mujer. Pero me di cuenta de que tal vez ser mujer y escribir no era un conflicto para mí, pero era un conflicto para los otros. Y entonces decidí que quería hablar de ese conflicto y entonces escribí, y lo publiqué en 2 números del Escarabajo de Oro, la primera versión de mi ensayo Las hermanas de Shakespeare. Y hablo de la primera versión porque muchos años después publiqué un libro de ensayos que incluía Las hermanas de Shakespeare y tuve que modificar muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la condición de la mujer, en tanto escritora, que era el tema en que yo centraba mi artículo, ¿no?, iba cambiando de una manera rápida, pero realmente rápida y muy intensa. ¿Qué cosas sentiste que cambiaron entre el primero y el segundo? Bueno, ahí? En principio eso de que yo te decía, hoy. Claro, eso de yo escribía, era muy joven, escribía y me sentía que estaba dando cuenta de mí misma. Y lo que se consideraba en la literatura femenina estaba esencial. Por un lado estaba Silvina Ocampo, que pertenecía al mundo de Borges y de Bioy, y que no entraba en eso, pero estaba formado sobre todo por 3 mujeres de talentos muy diversos. Una era Beatriz Guido, escritora admirable, yo la quise mucho, muy loca, muy talentosa. Otra era Martha Lynch, que tenía talento pero más desparejo y una trayectoria política bastante cuestionable, no voy a hablar ahora de eso, y Silvina Bullrich, que era claramente una autora de bestsellers. Y se odiaban entre ellas, se odiaban, mentían respecto de su edad, se criticaban, se besaban en público. Yo decía, yo no pertenezco a esto, no tengo nada que ver con esto, no es la literatura. Si esto es la literatura femenina, yo a esto no pertenezco. Eso cambió, eso fue cambiando, no voy a decir todas las características de ese cambio, pero yo siento, estoy con mis colegas mujeres, son escritoras, son excelentes, nos queremos, somos solidarias. Es decir, cada una tendrá su personalidad, podrá cuestionarse, pero no, rivalizar a ver quién es más linda o quién es más joven. Me parece totalmente trivial. Eso no existe para nada y ya entre las jóvenes ni siquiera existe ese conflicto, existe todo ser parte de ese movimiento intenso y fascinante que está ocurriendo ahora con las mujeres, no solo, por supuesto, las que escriben. ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, yo lo veo como un movimiento que me fascina, me llena de entusiasmo y de ganas de colaborar y de ser parte, porque se tiene una visión amplia, ganas realmente de poner el cuerpo, de cambiar las cosas y de
y de adueñarse del mundo, de sentir el mundo. Yo soy parte de esta realidad y voy a pesar en esta realidad y voy a hacer que me tengan en cuenta en tanto mujer. Y a mí realmente me parece un movimiento fascinante. Sinceramente creo en el país y en el mundo es el movimiento en este momento de verdad más revolucionario, con más ímpetu como para cambiar las cosas y de hecho las estamos cambiando. Liliana, este es el Momento Women, un momento auspiciado por el Banco Santander, el Banco de la Mujer, y la pregunta es, ¿cuál fue tu momento protagonista, el momento que cambió tu vida para siempre? Women, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue tu momento protagonista, el momento que cambió tu vida para siempre? Uno de los momentos fue cuando escribí El grillo de papel y conocí a Abelardo Castillo. Fue una influencia realmente maravillosa, además de una amistad única que mantuve con él, y a partir de ahí, de entrada en la revista, empecé a escribir, descubrí el cuento y realmente... Te configuraste como escritora. Sí, y otro momento que para mí fue fundamental a los 40 años, porque yo tenía muy claro, incluso en Zona de Clivaje hablo de eso, de algún tema que ahora tiene vigencia, que es la maternidad como elección. Yo amo a los chicos, se nota mucho, supongo, en mi literatura, pero no tengo vocación de madre. Animarse a decirlo es fuerte, la verdad que porque sí. Sigue siendo un tema Está tabú. muy bueno pero al animarse. mismo tiempo sentía, no que me negara a la convivencia, pero que era altamente improbable para mí, de modo que había asumido una soledad muy dinámica y, por supuesto... La convivencia en pareja, ¿decís? Sí, la convivencia. Y sin embargo, cuando tenía 40 años, conocí a quien sigue siendo el hombre que amo y con quien convivo, que es Ernesto Imaz, a quien están dedicados mis libros desde entonces. Y realmente, bueno, los dos elegimos, después cada uno había tenido una vida, sus propias aventuras, y nos encontramos. Y entonces eso, elegir la convivencia, pero desde la libertad. Yo creo que solo cuando se sabe ser solo y cuando se sabe ser libre, se puede elegir la convivencia no como un acto desesperado, de decir, tengo que convivir porque sola no me hallo, sino la elegí como un acto libre y realmente maravilloso. Ese fue otro momento fundamental. Interesante. Women, el Banco de la Mujer. ¿Qué encontraste en Ernesto que te hizo cambiar de opinión? Muchas cosas. No, Ernesto, digamos, entre muchas cosas que tiene es decir, sabe respetar la libertad del otro. Supongo como yo también sé respetar la de él. Tenemos un gran sentido del humor los dos, hemos pasado épocas que han sido difíciles en lo económico, en todo. Creo que conseguimos resistir y sobrevivir a todo eso y pasarlo muy bien aún en momentos difíciles gracias a tener un sentido del humor y a querernos mucho. Zona de Clivaje es otro de tus textos que hablan un poco de la relación de la mujer con su cuerpo, ¿no? Hablabas recién de la maternidad también. Sí. Un poquito así, ¿qué fue lo que cambió en la escena ese texto de Liliana Hecker? A ver, yo concebí esa novela, que iba a ser un cuento, cuando yo tenía 21 años. Estaba leyendo una obra de O'Neill, Extraño Interludio, y una frase me sugirió la relación de una muchacha joven. En ese momento no me parecía, tenía 27 años, la protagonista en el momento... No era tan joven para vos. No, para mí para nada, pero que había conocido a un seductor, a un Don Juan, cuando ella tenía 17 años. Ella era
su amante y al mismo tiempo su confidente. Esa es la trama, no la voy a contar, tenía un final que después cambié de cualquier manera, pero a mí lo que me interesaba de todo eso como cosa central era esa especie de lucha o de contradicción que se daba muy claramente en esos años cuando concebí la novela, en una mujer entre su mente, su inteligencia y su cuerpo, ¿no? Era un problema que me fascinaba. Escribí mucho en ese momento, a los 21 años, y después interrumpí. ¿Cuál era ese conflicto? El conflicto, bueno, ella ser la mujer, es decir, Don Juan es un personaje fascinante, sí, pero tener a Don Juan en tanto Don Juan implica compartirlo y es muy duro. Entonces a mí me interesaba el conflicto que se planteaba en la protagonista, en Irene Lawson. Esa novela fue conviviendo conmigo, y es decir, con mi imposibilidad de escribirla, me faltaba experiencia vital y experiencia literaria, pero al mismo tiempo siempre iba escribiendo, escribía escenas, pasaba de la primera persona a la tercera a la primera. Bueno, fui recién en el 81 empecé a ver la novela, ahí se me coló el tema de la maternidad, ahí encontré un nuevo final para la novela, ahí encontré el título, Zona de Clivaje. Igual eso fue interrumpido, terminé otro libro de cuentos que era Las Peras del Mal. Bueno, y recién en el 86 encontré la novela, la pude estructurar y entre en el 86 y el 87 escribí frenéticamente y finalmente en el 87 terminé Zona de Clivaje tal como es. Me hablas de un proceso creativo de mucho trabajo, ¿no? Sí. De mucha crítica, de mucha corrección, de estar sobre los textos muy encima, y es lo que les enseñás a todos los escritores argentinos, muchos muy famosos. Bueno, a todos no, bueno, pero muchos muy conocidos que se forman en tu taller. ¿Cómo es ese proceso creativo que plasmas en este último libro? Bueno, este último libro, La trastienda de la escritura, habla justamente del proceso creador y de la creación como trabajo. Por una especie de malentendido, de superstición, se cree que crear es largar las cosas así como salen y que eso es maravilloso. En realidad creo que a uno nunca las cosas le salen bien de entrada. Entonces, esa primera versión que uno hace, en general, está bastante lejos de lo que uno quiere hacer. Y el verdadero trabajo creador es ir buscando eso, ese efecto que uno quiere causar, ese clima que uno quiere que tenga, esa música interna. Todo eso implica una búsqueda, implica un trabajo maravilloso, un trabajo creador. Es maravilloso, pero no se da de manera inmediata. Ni mágica. No es mágica, no hay esa inspiración en que una hada buena te dicta o un genio exterior te dicta las palabras adecuadas. Hay que animarse a tirar papeles, a romper cosas, a cambiar. A romper papeles, a cambiar archivos en la computadora. A recibir críticas. A recibir críticas, a criticarse uno mismo, a animarse a leer el texto y decir, no, esto no es lo que estoy buscando. Es decir, al principio, sí, digamos, uno necesita bastante la crítica externa. Después uno ya empieza a encontrar el texto, aunque muchas veces uno necesita realmente leérselo la a otro. La mirada del otro, ¿no? Es un trabajo, como decíamos, sí, solitario, pero a veces uno necesita la lectura del otro, por supuesto. Liliana, ¿qué les dirías a las mujeres para inspirarlas? Que se animen a vivir y se animen a escribir o a hacer aquello que quieren, que se animen. No tienen que pedirles permiso a nadie, nadie les tiene que dar permiso para ser quienes quieren ser. Una mujer, lo mismo que un hombre, no tiene límites, no tiene absolutamente ningún límite para hacer aquello que realmente quiere, porque si tiene la inteligencia, la capacidad y las posibilidades, si tiene las posibilidades de formarse, porque
Es decir, hay mujeres que ni siquiera tienen esas posibilidades, ni siquiera están bien alimentadas, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera tienen acceso al libro. Pero si realmente son tan afortunadas como para tener lo necesario para estar bien, y para acceder a un libro o al teatro o a manejar autos, hacer lo que quieran, entonces tienen que animarse a hacerlo, nadie les tiene que dar permiso, hay que uno decidirla y animarse a ser libre. Gracias, Liliana. Gracias a vos, Mariana. Esta es la historia de una mujer que puede ser la tuya, puede ser la mía, puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.